Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor y esto es Aprende Entrenando y hoy vamos a analizar la trayectoria del mejor club del siglo XX, el Real Madrid. Y no solo los datos presentes que conocemos todos lo indican como el mejor club del siglo XX, que además recientemente ha sido nombrado mejor club del siglo XXI, de lo que llevamos de él, sino todos los datos pasados, toda su historia, sus símbolos, su himno. Vamos a conocer absolutamente todo, así que quédate, vamos a verlo. ¿Recordáis cuando hablábamos de la historia del FC Barcelona? Allí os comentaba que el fútbol llegó a España a finales del siglo XIX, gracias a inmigrantes británicos. Pues mencionado suceso ocasionó que, poco a poco, diversos grupos de personas, en su mayoría extranjeros, encontraran la forma de practicar y expandir el fútbol en España. De este modo, en 1890, en Madrid, la capital española, se inicia la práctica del fútbol, gracias a los docentes de la Institución Libre de Enseñanza, que se conocía como el ILE. Esto originó que muchos alumnos se iniciaran en el fútbol, al punto que, en 1897, un grupo de estudiantes del ILE fundaron el primer club de fútbol en la capital de España. Por ser el primero, lo llamaron Sociedad de Fútbol, siendo legalizado un año después por Luis Bermejillo, su presidente. 3 años después de su fundación, en 1900, por diversas circunstancias, la Sociedad de Fútbol sufre una ruptura. En ese punto, las insuficientes y poca información de la época no permiten esclarecer con certeza lo que ocurrió hasta 1902. En ese sentido, existen dos hipótesis del nacimiento del club madridista. Bien, aquí hay dos hipótesis muy importantes y es que, por un lado, la primera de ellas dice que la Sociedad de Fútbol se reestructuró en Nueva Sociedad de Fútbol y la Sociedad de Fútbol, y que eso originó lo que luego se conocería como Madrid Sociedad de Fútbol. En la segunda hipótesis se habla de una reestructuración en la que entró nuevas personas, nueva gente, y eso dio lugar a la nueva Sociedad Madrid de Fútbol, que es lo que sería el origen inicial del Real Madrid que conocemos hoy en día. Vamos a seguir. El 6 de marzo de 1902 fue legalizada oficialmente la Sociedad Madrid Fútbol Club, tras celebrarse una Junta General Extraordinaria donde fueron aprobados los primeros estatutos del club, tal y como se instaba a todos los clubes de España por el Real Decreto del Gobierno establecido en 1901. De este modo inicia la historia del Madrid Fútbol Club, que tuvo como uno de sus primeros objetivos hacer crecer la práctica del fútbol en toda España. Es por ello que, bajo el mandato de su primer presidente, Juan Padrós, el club organizó a inicios del siglo XX la primera competición entre equipos de España, la Copa de la Gran Peña. La misma sería reconocida como la precursora de la actual Copa del Rey. En dicha competición se presentaron 5 equipos: el Club Vizcaya, el Club Español de Fútbol, el Fútbol Club Barcelona, el New Football Club y el Madrid Fútbol Club. Aquel acontecimiento deportivo tuvo lugar en el Hipódromo de la Castellana entre el 13 y el 16 de mayo de 1902, apenas 2 meses después de la fundación oficial del club. El Club Vizcaya fue el campeón del mencionado torneo, tras imponerse en la final al FC Barcelona por 2-1, quien previamente había derrotado a los madrileños por 3-1. Como la competición tuvo gran éxito, fue denominada como Campeonato de la Gran Peña, y en ese contexto, en 1903, el Madrid Fútbol Club logra ganar este campeonato. Bien, no era una Champions, pero era el primer título del Real Madrid en toda su historia. Vamos a continuar. Así pues, durante su primera década de historia, desde 1902 a 1912, el Madrid Fútbol Club gana sus primeros títulos oficiales a nivel nacional. Eran nuevas competiciones surgidas de la evolución del fútbol en España y también del impulso de la agrupación madrileña de clubes de fútbol. Dicha agrupación estuvo presidida por Carlos Padrós, el mismo que se haría cargo de la presidencia madridista tras sustituir a su hermano Juan. El Madrid Fútbol Club se hizo en repetidas oportunidades con el Campeonato de Madrid, conocido popularmente como el Campeonato Regional. Esto le otorgaba el derecho a participar y defender a Madrid o a la región centro en el Campeonato de España. En ese sentido, tras participaciones regulares en sus 2 primeras ediciones, se adjudicó consecutivamente los siguientes 4 campeonatos, desde 1904 a 1908. Estos fueron sus primeros títulos oficiales a nivel nacional de la única competición de gran envergadura disputada para la época en España. Bueno, y en 1905 ya el primer partido internacional del Real Madrid, de lo que antes era el Real Madrid, ¿vale? De la Sociedad de Madrid de Fútbol. Fue contra un equipo francés, el Gaya de París. El inicio de la década del 20 no pudo comenzar de una mejor manera para el Madrid Fútbol Club,
Pues en junio del 20, el rey de España por aquella época, Alfonso XII de Borbón, le envió una carta al presidente del club, donde le expresaba lo siguiente: Su Majestad el Rey se ha servido conceder con la mayor complacencia el título de Real a este club de fútbol, el cual en lo sucesivo podrá anteponerse a su denominación. Desde ese momento, el club adquiere una denominación que mantiene en la actualidad: Real Madrid Fútbol Club. Dentro de este marco, en los años previos a la profesionalización del fútbol español, el Real Madrid continuó dominando los campeonatos regionales. En ese sentido, al ser el denominador de Madrid, comenzó a realizar extensas giras por Europa, con enfrentamientos en Portugal, Italia, Inglaterra, Dinamarca y Francia. Además, emprendió su primer viaje a América para darse a conocer en el resto del mundo. Aunque el balance no fue muy positivo debido a la poca información que se tenía sobre los equipos rivales, sus estilos de juego, el club obtuvo un mayor reconocimiento e ingresos que permitieron que la entidad siguiese con su crecimiento. Durante ese periodo, el Real Madrid conformó su primer gran equipo, en el cual destacaban jugadores como Sotero, Eulogio Aranguren, Alberto Machimbarrena, René Petit, Juan Monjardín. En esa camada de grandes jugadores destacaba por su gran carisma y capacidad goleadora Santiago Bernabéu, el que años más tarde terminó por ser una de las mayores figuras de la entidad. En 1929, cuando se inaugura el campeonato de Liga, el Real Madrid permanece presente y el equipo madridista se gana el privilegio por ser uno de los mejores equipos del Campeonato de Madrid. El Real Madrid, el Athletic Club y el Fútbol Club Barcelona son los únicos clubes de España que han disputado todos los campeonatos de primera división desde su inicio en 1929, es decir, nunca han descendido a la segunda categoría. Bien, aquí vamos a hacer un alto y vamos a empezar a hablar de símbolos. Vamos a ver el escudo. El primer escudo del club tuvo un diseño muy simple y consistía en el entrelazado de las tres iniciales del nombre sobre la camiseta blanca, MFC, que significa Madrid Fútbol Club. La primera variante se produjo en 1908, cuando las letras entrelazadas adoptaron una forma más estilizada y se inscribieron en un círculo. Dicho diseño perduró hasta 1920, fecha donde el rey Alfonso XIII le concedió al club el título de la realeza. En ese sentido, al escudo se le añadió una corona. El equipo madridista tuvo que intercalar su escudo desde 1900 hasta 1931 con el escudo de la Villa de Madrid. Esto es debido a la normativa de la época. La misma dictaminaba que el club debía usarlo en los partidos oficiales contra otras sociedades deportivas para representar a la ciudad. Sin embargo, con la instauración de la Segunda República Española en 1931, se eliminaron todos los símbolos de la realeza, de modo que el club perdió la corona que años antes le fue otorgada. A cambio, se le añadió la banda morada identificativa de la región de Castilla. Una vez terminada la Guerra Civil, se produjo un nuevo cambio. En 1940, el club recuperó la corona, pero mantuvo la franja morada. Además, se modificaron los colores y pasó el dorado a ser el color predominante en detrimento del azul. Con este escudo, el club alcanzó sus mayores éxitos deportivos y se mantuvo hasta finales de los años 90. Finalmente, la última modificación se dio en el año 2001, cuando modificó en color de la banda transversal. Pasó de morado a color azul marino. De este modo, las características principales del actual escudo son las iniciales. En la parte circular se entrelazan las iniciales del club, una M en referencia a Madrid, una F en referencia a fútbol y una C en referencia a club, el nombre que acuñó el club en su fundación, Madrid Fútbol Club. Atravesando el escudo aparece una banda transversal de color azul marino. El color inicial de esta fue el morado en referencia a la región histórica de Castilla, como símbolo identificativo. No obstante, el color fue cambiado en la última modificación del escudo de 2001, como hemos dicho antes. En 1920, el rey Alfonso XIII de Borbón le otorga a la entidad el título de Real y en representación de la realeza española se le añade la corona. Además, la citada denominación se antepuso al nombre del club. Y el escudo además se encuentra bordeado en un color amarillo dorado. Bien, vamos a ir ahora a analizar el himno del Real Madrid, en lo que podemos ver las tres versiones que hay: el himno clásico, el himno del centenario y el himno de la 10ª Copa de Europa. Vamos a verlo. El himno clásico es el que se compuso en 1952 y cuenta con la voz de José Aguilar y se titula A la Madrid. En 2002, con motivo del centenario de la fundación del club, se procede a la modernización de ciertos elementos del club, entre los que estaba el himno. El tenor español Plácido Domingo da voz a este himno. El lograr la 10ª Copa de Europa en 2014 motivó la creación de un nuevo himno. Este fue compuesto y producido por el compositor marroquí sueco Nadir Kayat. En dicho himno participaron con su voz todo el plantel del Real Madrid, incluyendo al técnico Carlo Ancelotti.
Bien, ahora vamos a ver por qué lleva el Real Madrid esa indumentaria toda entera blanca. Vamos a verlo. Por otro lado, el origen del uniforme madridista surge en consonancia con el origen de la implantación del fútbol en España. En efecto, todos los antiguos equipos para jugar se despojaban de su ropa de calle y quedaban en ropa interior, camisa y calzón blanco. En ese contexto, para diferenciarse, usaban unas bandas de color atravesando el pecho, que lógicamente se desprendían en el transcurso del juego. Este hecho motivó a que los diferentes clubes buscaran nuevos uniformes. Sin embargo, el Madrid Fútbol Club tomó para sí el uso de una equipación totalmente blanca, tal y como figura en sus estatutos fundacionales. En 1925, influenciado por el club inglés Corinthians Football Club, el Madrid tuvo una pequeña variación en su indumentaria. La misma consistía en tener una camisa blanca de tonalidad cruda y pantalones y medias negras. No obstante, debido a una serie de tropiezos deportivos, el club en 1955 decidió definitivamente tener un uniforme totalmente blanco. Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia del Real Madrid en su época dorada, en los años en los que empieza a resurgir como el mejor equipo del mundo. Durante la década del 20, los 30 e inicios de los 40, el Real Madrid era un club que mostraba un crecimiento importante. Sin embargo, a pesar de contar con grandes figuras, eso no se traducía en títulos. Y es así como en 1943 asume la presidencia del equipo uno que años atrás había sido grande figura del equipo, Santiago Bernabéu. El mismo Bernabéu fue uno de los que impulsó la creación de una competición entre los mejores equipos del continente. Ello dio como resultado el nacimiento de la Copa Europa, actualmente la Champions League. En 1952, para conmemorar el 50 aniversario del club, Santiago Bernabéu organizó un torneo amistoso en el que invitó al Millonarios colombiano, equipo en el que jugaba un tal Alfredo Di Stéfano. En aquel torneo, el jugador argentino maravilló al público madrileño. Las 5 Copas de Europa logradas por el Real Madrid consecutivamente es un registro inigualado hasta la fecha. Además, su jugador emblema, Alfredo Di Stéfano, se convirtió en el mejor de la época, pues se caracterizó por ser un goleador letal. Dejó un registro de 307 goles en las 11 temporadas que estuvo en la Casa Blanca. El éxito alcanzado por el club merengue durante la década de los 50, 60 y 70 se deben en gran medida al presidente del equipo para ese momento, Santiago Bernabéu. Mientras estuvo en el cargo, el equipo obtuvo 33 títulos. Bien, vamos a ver ahora cómo llega el Real Madrid al Estadio Santiago Bernabéu, a su actual estadio. Desde sus inicios, el club disputaba sus partidos en terrenos de los distritos más carismáticos del paisaje madrileño, como Moncloa o el barrio de Salamanca, ello por la carencia de campos para la época. Adentrado en el siglo XX, el fútbol adquirió mucha importancia y seguidores, entonces empezaron a construir o adquirir campos de mayor aforo para dar cabida a más espectadores y aumentar así la popularidad e ingresos. En ese sentido, el club madridista inaugura su primer estadio en el año 1912, el Estadio de Dondel. Una década más tarde, en 1923, el presidente de ese momento, Santiago Bernabéu, adquiere unos terrenos en Chamartín de la Rosa para construir un nuevo estadio que fuese exclusivamente propiedad del club. Inicialmente su nombre era Parque de Sports del Real Madrid Fútbol Club, pero finalmente se lo bautizó como Campo del Real Madrid Club de Fútbol. Sin embargo, popularmente fue siempre conocido como Estadio de Chamartín. Como la popularidad del club venía en ascenso, en 1947 el Real Madrid inaugura un nuevo estadio, el mismo que actualmente sigue siendo su casa. Es denominado popularmente su fundación como Nuevo Estadio de Chamartín y rebautizado en memoria del presidente que le trajo más éxitos al club, Santiago Bernabéu. Cuenta con una capacidad de 81.044 espectadores, siendo el tercero de mayor capacidad de Europa. Para pasar a denominar el mejor club del siglo XX, hay que hacer muchas cosas bien, vamos a verlas. Después de la maravillosa generación de jugadores encabezado por Alfredo Di Stéfano, el club merengue tuvo que esperar 32 años para volver a proclamarse campeón de Europa. Fue el renacer de uno de los equipos más grandes del viejo continente. Así pues, de la mano de uno de los mejores canteranos de la historia del Madrid, Raúl González Blanco, en 1998 derrota 1-0 a la Juventus en la final de la Champions. Dentro de este marco, para demostrar que no fue casualidad, en las siguientes 4 ediciones de la Champions, el club blanco logra coronarse en 2 ediciones nuevamente, venciendo al Valencia Club de Fútbol y al Bayer Leverkusen respectivamente. La llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid trajo consigo un cambio de modelo económico y de estrategia de mercado, tras su victoria electoral en el año 2000. Se propuso contratar a los mejores jugadores para el Real Madrid. En efecto, a inicios del nuevo milenio presentó a Figo. El año siguiente aterrizó Zinedine Zidane.
En 2002 ficha a Ronaldo, en 2003 a David Beckham y en 2004 ficha a Michael Owen. Estos jugadores fueron conocidos por el sobrenombre de Galácticos. Tras años de sequía en Europa, de fracasos europeos que minaban la moral del aficionado madridista, en 2014 llega la opción de redimirse y reescribir la historia. El rival de turno fue el Atlético de Madrid. La 10ª orejona se había convertido en una obsesión para el club y en la final de Lisboa era la ocasión perfecta. La final fue de todo menos placentera. Un error de Iker Casillas propició el gol de Godín con el que se llegó al tiempo de descuento. Faltando únicamente 3 minutos para el final, Luka Modric lanza un córner al corazón del área, que Sergio Ramos cabecea a la red. En ese contexto, en la prórroga, con un rival física y anímicamente hundido, el Real Madrid hizo 3 goles más, obras de Gareth Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo. Una final histórica que significó un punto de inflexión para el conjunto madridista, que recuperó el trono europeo y que, lejos de escribir el punto final en la consecución de la 10ª, abrió una nueva página de gloria futura. De esta manera, 2 años después de Lisboa, Real Madrid y Atlético se volvían a cruzar en la final de la Champions, esta vez con Milán como escenario y con Zidane en el banquillo madridista. El partido se tuvo que resolver en la tanda de penaltis. El fallo de Juanfran y los 5 aciertos de los madridistas le dieron la 11ª al club merengue. La temporada siguiente planteó un reto. Ningún equipo, desde que la Copa de Europa cambió de formato en los años 90, había sido capaz de revalidar el título. La campaña blanca fue sensacional. Ganó la Liga y se plantó de nuevo en la final de la Champions tras dejar por el camino a Nápoles, Bayern y Atlético de Madrid en las eliminatorias. En Cardiff esperaba la Juventus, que no fue rival para un Real Madrid y cayó goleada por 4-1. Los blancos lograron de esta forma reeditar el campeonato logrado el año pasado por primera vez en la era Champions. Pero no quedó ahí la cosa. En 2018 la historia se volvió a repetir. El Real Madrid volvió a llegar a la final, dejando en el camino al Paris Saint-Germain, Juventus y Bayern. A Kiev llegó también el Liverpool de Klopp, que se vio lastrado por la penosa actuación de su portero Karius. El Madrid ganó 3-1 para cerrar un trienio dorado con un logro inédito en el fútbol moderno. 3 Champions consecutivas para la sala de trofeos blancas. En este momento te estarás preguntando cuáles son los principales rivales del Real Madrid a lo largo de su historia. En Madrid, el derbi madrileño con el Atlético de Madrid ha estado unos años descafeinado hasta que el Atlético de Madrid, en la nueva era, en la era Simeone, ha vuelto a resurgir y ha sido un rival de peso en el Real Madrid, contra el Real Madrid. En este caso, el derbi madrileño es uno de los partidos más importantes del año. Por otro lado, el clásico con el FC Barcelona, en el que ya llevan unos cuantos años de rivalidad máxima, ya que existe muchísima diferencia a nivel económico y sobre todo a nivel de futbolistas entre esos dos equipos con el resto de la liga, se ha convertido en un partido denominado el Clásico y siendo uno de los partidos más importantes de todo el panorama futbolístico mundial. Y por último, el Bayern de Múnich, que es un club que a nivel europeo siempre ha sido un rival fuerte con el del Real Madrid, es uno de los rivales también más importantes de la competición de la Copa de Europa. Y históricamente siempre ha sido un rival en el que ha habido enfrentamientos muy importantes y muy trascendentes a lo largo de la historia. Y bien, hasta aquí esta historia del Real Madrid. Si te ha gustado, suscríbete al canal y dale like para no perderte los siguientes vídeos. Nos vemos, chao.